Vamos, Señor. Aleluya. Qué bueno tú eres, Dios. No hay nadie como tú, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Y en esta próxima alabanza dice: te bendeciré, Señor. Te bendeciré. Te bendeciré por todas las cosas que tú has hecho con nosotros, Señor. Es que no hay otra forma, Señor, de agradecerte, aleluya, que postrarnos delante de ti y brindarte lo mejor de nuestra adoración, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Restaurador de mi alma, sanas el dolor, Redentor de mi ayer, oh te bendeciré. Creador de los cielos, la tierra y el mar, el mundo se alegra, te glorificaré, te glorificaré. Restaurador de mi alma, sanas el dolor, Redentor de mi ayer, oh te bendeciré. Gracias, Señor. Creador de los cielos, la tierra y el mar. Gracias, Señor. El mundo se alegra, te glorificaré, te glorificaré. Porque Él es digno de toda alabanza, porque Él es bueno, aleluya, y Él es bendito, aleluya. Gracias, Señor, te adoramos en esta mañana, en esta tarde, Señor. Aleluya. Dios le bendiga, amados, en esta preciosa noche. Dios le bendiga, amados, en esta noche. ¿Cuántos adoran a Dios? Hemos venido, amados hermanos, a bendecir su nombre, a adorar su nombre. Amén.
En esta mañana tuvimos un ayuno en casa de los hermanos Álvarez, amén, y estuvimos en la presencia de Dios y traemos un estudio que me gustaría que todos tengan por lo menos una copia. Hablamos del tema de la predestinación, que es un tema un poquito difícil, ¿verdad que sí? El tema de la predestinación, estuvimos hablando de eso. Si alguien quiere la copia después del servicio, me pueden hablar, amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, amados, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 22. Gloria a Jesús. Le damos la bienvenida a los hermanos Martínez y a Milo también, amén. Estuvieron en Guatemala, en Destin, Texas, viajaron por todo el mundo en 3 semanas, amén. Y gracias a Dios los tenemos de vuelta en esta preciosa noche. Gloria a Dios. El libro de Primera de Samuel, capítulo 22, de los versículos 1 al 5. Amén. De los versículos 1 al 5, y el tema en esta tarde es la justicia que conduce a la alabanza. Dígalo conmigo, la justicia que conduce a la alabanza. Amén. Gloria a Dios. Cuando lo tengan, amado, Primera de Samuel, capítulo 22. Yo propuse en mi corazón predicar no más de 30 minutos. ¿Verdad que sí? Así que vamos a ver si se hace posible. Ahora, el hombre impone, ¿cómo es? El hombre propone, pero Dios dispone. Así que yo me propongo a predicar media hora, a ver qué sucede. Gloria a Dios. Voy a tratar. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 22. ¿Lo tienen, amados? Dice la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Padre, delante de ti estamos en esta preciosa noche. Venimos ante tu presencia, reconociendo, Señor, que tú tienes palabra de vida eterna para nosotros. Amado hermano, si usted quiere que Dios le hable, levante su mano y dígale: Señor, habla mi corazón en esta preciosa noche. Venimos ante tu presencia, Señor. Ministra nuestras vidas, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y que esta palabra traiga fortaleza, restauración, levantamiento, Dios mío, porque esta palabra es viva y eficaz, penetrante como una espada de 2 filos. Por eso confiamos en tu voz, en tu palabra, y no voz de hombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Algo bien importante en esta noche que traigamos a colación. ¿Cuántos salmos hay en la Biblia? En el libro de los Salmos, ¿cuántos capítulos hay? A ver, ¿cuántos capítulos hay en el libro de los Salmos? ¿Quién dijo? 150. 150 salmos, ¿verdad que sí? Hay 150 salmos. ¿Cuál es el salmo más largo? El Salmo 119, ¿verdad que sí, amado hermano? Muchas veces en nuestros devocionales, si vamos por el 118, tomamos el 119 y lo dividimos en 4 meses, ¿verdad? Porque tiene una cantidad de versículos grandes. Pero mire la realidad, amados hermanos, de la palabra de Dios, y específicamente de este libro, el libro de los Salmos. Voy a traer esta aseveración. Para cada circunstancia en el ser humano hay un salmo escrito, ¿verdad que sí? Para cada circunstancia por la cual el ser humano pasa, hay un salmo escrito. ¿Qué vemos en el libro de los Salmos, amados hermanos? Vemos en el libro de los Salmos, vemos testimonios de las grandezas que Dios ha hecho
con ciertos individuos y con el pueblo de Israel. Si alguien cometió algún tipo de pecado, en la historia bíblica escribieron un canto y un salmo. Sabemos y conocemos todos el Salmo 51, que es el salmo que David expresó cuando él hubo pecado delante de Dios. Cuando las personas están pasando por ciertas aflicciones, amados hermanos, hay un salmo que provee para la persona que está pasando por aflicción, por luchas, dificultades, batallas en su caminar cristiano. Cuando personas se han alejado de Dios y como consecuencia reciben las consecuencias de haberse alejado de Dios, también hay un salmo escrito para estas personas. Ahora, habiendo dicho esto, amados hermanos, yo soy el primero que puedo admitir y confesar, amados hermanos, que en los momentos en los cuales yo me he apartado de Dios, no he buscado su rostro, Dios en su misericordia y su gracia me vuelve a traer a su presencia. Pero, amados hermanos, muchas veces las consecuencias son reales cuando nos alejamos de Dios. Uno de los salmos más bonitos que yo creo que la mayoría de nosotros lo conocemos es el Salmo 42, cuando los hijos de Coré, unos levitas que antes cantaban en el templo en Jerusalén, estos levitas cuando cantaban, amados hermanos, adoraban a Dios porque esa era su misión. Mas sin embargo, cuando Dios permitió que Babilonia saqueara a Jerusalén y destruyera el templo, estos salmistas, amados hermanos, los hijos de Coré, escriben un salmo, lo cual proclaman, y este salmo la mayoría lo conocemos: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Y ellos se preguntaban: ¿cuándo vendré y me presentaré en la casa de Dios? Y ellos decían: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras todos me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Ellos recordando decían: me acuerdo de estas cosas, de cómo yo estuve en la multitud y la conduje a la casa de Dios. Pero al recordar esta buena experiencia, ellos entonces entraban en una aflicción de espíritu y decían: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y castillo mío. Ellos estaban pasando por el juicio divino de Dios, por la justicia divina de Dios, pero aún recibiendo y pasando por la justicia divina, donde Dios les estaba enseñando una gran lección valiosa de las consecuencias de apartarse de Dios. Ellos dicen: ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, porque todavía aún he de alabarte, salvación mía y castillo mío. Y este es el tema, amados hermanos, que yo quiero traer, amados hermanos, en esta noche, que en el proceso de nosotros ser corregidos por Dios, enseñados por Dios, donde Dios nos enseña principios, donde Dios manifiesta su justicia sobre nuestra vida, al final de cuentas, este trato divino con Dios va a producir en cada uno de nosotros una alabanza y reconocimiento del Dios bondadoso y amoroso, que ha permitido que nosotros pasemos por ciertas experiencias para nosotros conocer a Dios mejor y poder adorarle, no por lo que Él pudiera hacer, sino por lo que Dios ha permitido en nuestra vida. Pregunto yo en esta noche: ¿cuántos pudieran hoy levantar su mano y adorar a Dios por lo que ya Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Habrá alguien, amados hermanos? Dios ha sido bueno, Dios ha sido grande, amados hermanos, y en los procesos humanos, recuerde esto, en los procesos humanos está siempre la intervención divina. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad que sí, amados hermanos? Porque es a través de la intervención de Dios en los asuntos personales del hombre que el hombre aprende a reconocer la santidad, la bondad, la misericordia, la gracia y la paciencia de un Dios que nos ama. Dice amén, amado hermano. ¿Cuántos saben aquí que Dios nos ama? Ahora,
he leído en esta noche, amados hermanos, la historia del rey David. Bien importante esta historia. ¿Por qué razón? Porque esto es un capítulo, el capítulo 22 de la historia de David. Amados hermanos, es una historia bastante compleja. No voy a entrar en todos los detalles acerca de la vida de David, porque cada uno de nosotros conocemos a David. ¿Verdad que sí, amados hermanos? Cada uno de nosotros conocemos a David. Ahora, David, interesantemente, fue ungido por parte del profeta Samuel para ser rey de Israel a los 17 años. Ustedes saben la historia alrededor de esa unción. Y dice la palabra de Dios que después de la unción de David, amados hermanos, David comenzó, amados hermanos, a transitar por la vida, y ya ungido experimentó las mayores y más difíciles aflicciones de su vida. Yo quiero que usted entienda esto, amados hermanos, que Dios nos haya llamado y nos haya separado para un propósito no nos hace exento de las realidades de la vida. Dicen amén, amados hermanos. Hay tribulaciones, luchas y dificultades por la cual este joven pasó. Interesante esto, amados hermanos. Él es ungido rey a los 17 años, pero no asume el trono hasta 16 años después. 16 años después. ¿Y qué pasó? Desde su unción hasta la ascensión al trono, amén, en la vida de David no sucedió otra cosa, sino grandes tribulaciones, grandes pruebas y grandes dificultades en la vida de David. Amén. Sí, amados hermanos, Dios te ha llamado y tú estás pasando por grandes luchas y aflicciones en tu vida. Eso es señal, amados hermanos, de que el llamado de Dios para tu vida está vigente. ¿Cuánto dicen amén, amados hermanos? Bien importante. Ahora, miren esto. Miren esto. David, amados hermanos, es ungido por Dios a través del profeta Samuel para ser rey de Israel. Y comienza inmediatamente a ser perseguido por la persona a quien David amaba mucho. Amaba mucho. ¿Quién fue esta persona? El rey Saúl, a quien David favorecía, a quien David protegía, a quien David amaba y David respetaba. Amén. Y a través de esta historia vamos a ver ciertos principios importantes que, amados hermanos, son importantes que nosotros lo tengamos en nuestro corazón y en nuestra mente cuando nosotros estamos pasando por ciertas aflicciones y tribulación. Dice amén, amados hermanos. El profeta David, escúcheme, aprendió, número uno, el valor de la misericordia antes que el sacrificio. David aprendió el valor de la misericordia antes que el sacrificio. Que cuando decimos que una persona es una persona religiosa, amén, muchas veces nosotros somos acusados o acusamos a alguien de ser una persona religiosa, y cuando hablamos de esto pensamos que una persona religiosa es una persona que se enfoca, se concentra en seguir lo que él cree al pie de la letra y que no hace ningún tipo de negociación, no importa los retos que hayan. Ahora, bien importante esto, amados hermanos, porque la prueba nos hace cambiar muchas veces, amados hermanos, nuestras actitudes respecto a las cosas que nosotros defendemos. Le voy a explicar, mírenme bien, por favor. Le voy a explicar. Muchas veces nosotros como predicadores y ministros somos bien fuertes y agresivos y serios, reprendiendo y exhortando a creyentes en situaciones por las cuales el creyente está pasando. Porque al predicador no le está sucediendo en ese momento. ¿Me explico? Por ejemplo, yo puedo pararme aquí y comenzar a censurar y decirle a los hermanos: ustedes son padres y sus hijos se van a perder porque usted no hace lo que tiene que hacer. Y usted tiene que pararse firme en las reglas de la Biblia y pararse en los estatutos de la Biblia y no cambiar. Usted tiene que velar y ser fuerte con la crianza de sus hijos. Es fácil para mí decirlo cuando mis hijos tienen 2 años.
¿Verdad que sí? Cuando mis hijos tienen 2 años, 3 años, es fácil para mí emitir un mensaje rudo y fuerte contra los padres que yo pienso no cuidan ni atienden a sus hijos como yo pienso. Mientras mis hijos tengan 2 años, deben de hacerlo. Pero cuando el mío tenga 15, el mensaje cambia. ¿Alguien dice amén? Cuando mi hija o mi hijo tengan 15, 16 años, ahora yo necesito escuchar un mensaje de misericordia y levantamiento. ¿Por qué? Porque ahora estoy pasando por una dificultad que antes yo censuraba a los demás, pero yo no estaba ni me daba cuenta que era difícil. Dicen amén, amados hermanos. Y esto es importante porque esto lo aprendió David durante su prueba. Y esto es importante. Miren lo que vemos aquí, amados hermanos. Mientras David huía del rey Saúl, a David se le empezó a añadir un grupo de personas. Él tenía criados y tenía siervos que servían a David. Ahora, el grupo con quien David andaba, amados hermanos, eran personas que no estaban muy bien. No estaban muy bien. Pero ahora, amados hermanos, está pasando David por un momento donde por estar huyendo de Saúl no podía comer, no tenía comida, no tenía pan, y estaba pasando hambre él y estaba pasando hambre los que estaban con él. Y ahora en el capítulo 21, versículo 3 en adelante de Primera de Samuel, dice que David fue a donde estaba el profeta, el sacerdote Ahimelech. Y al sacerdote Ahimelech le dice: mira, estamos huyendo de Saúl, tenemos hambre, ¿tienes algún pan para mí, para los que están conmigo? Y el sacerdote Ahimelech le dice: no tenemos pan corriente. El único pan que tenemos es el pan de la proposición. ¿Qué es la proposición? El pan que se ponía en la mesa de los panes en el lugar santo, que después de un tiempo se reciclaban, y ese pan que se sacaba de la mesa de los panes se repartían ¿entre quién? Entre los sacerdotes. Entre los sacerdotes. Entonces, la orden de Dios es: ese pan es solo para el consumo de los sacerdotes, luego que se saque de la mesa de los panes. Pero ese era el único pan que había. Y ahora había un dilema en el sacerdote Ahimelech. O altero la orden directa de Dios, o hago una excepción por misericordia. Mírenme bien. Y en este caso, Dios le concedió a Ahimelech que compartiera con David y con sus amigos el pan que estaba designado por orden divina solo para los sacerdotes. Ahora, esto, amados hermanos, sucedió, y es alarmante que hubiera una violación de los estatutos divinos en el tabernáculo, y que el pan que le correspondía a los sacerdotes se le diera a David y a un grupo de criminales que andaba con él. Pero Cristo hace el señalamiento, y ese es el salvavidas. ¿Cuánto dice amén? Amén. Cuando usted está siendo condenado por la ley, Cristo es tu salvavidas. Dice amén, amado hermano. Cristo habla al respecto. Cristo lo menciona cuando los discípulos en día de reposo estaban comiendo pan, que era una violación de la ley levítica. Cristo inmediatamente se para y le dice a los fariseos que estaban allí en Mateo capítulo 12, versículo 3: ¿o no habéis leído lo que hizo David? ¿Se le olvidó lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, y lo que no les era lícito ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo, amén, hablando Cristo de sí mismo, está aquí. Y si supiese ¿qué significa misericordia quiero y no sacrificio?, no condenaríais a los inocentes. En otras palabras, Cristo, amados hermanos, dice: más importante que el seguir el orden estricto de la religiosidad
es mejor extender misericordia para aquel que lo necesita. Porque cuando usted está pasando por los peores luchas y batallas de su vida, usted no necesita a un religioso que lo señale, sino a un misericordioso que lo levante. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Y esto nos enseña la prueba. Dice amén. Este valor nos enseña la prueba. Ahora, ¿qué otra cosa hace la prueba, amados hermanos, en la vida del hombre? Cuando un hogar, una familia, está en grandes pruebas, esas pruebas muchas veces sirven para volver a atar vínculos que estaban desatados. ¿Me siguen, amados hermanos? Cuando el hogar entero está en aflicción, en lucha, en batalla, amados hermanos, eso a veces es una oportunidad para volver a establecer vínculos familiares que en una ocasión se habían perdido. Nótese esto, amados hermanos. Usted conoce la historia de David. Cuando David fue ungido rey por parte del sacerdote Samuel, amados hermanos, el padre de David, Isaí, no pensaba ni valoraba, amados hermanos, quién era David, y no se le ocurrió que había una oportunidad de que David fuese rey. Por eso le presentó a Samuel que los hermanos mayores, porque no había una valorización en la vida de Isaí hacia su hijo David. Cuando miramos, amados hermanos, David y su interacción en el campo de Israel, cuando Goliat asediaba a las tribus de Israel, amados hermanos, los primeros que reprendieron a David y le impidieron llegar allí fueron sus propios hermanos. ¿Por qué? Porque ellos pensaban menos de David. Pero ahora, en la cueva de Adulam, dice la Biblia en el versículo 1 del capítulo 22, y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Mire esto, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. ¿Por qué razón? Porque muchas veces las pruebas y tribulaciones de una familia, en lugar de separar a la familia, amén, Dios toma la oportunidad providencial para unirlos entre sí. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Y ustedes son testigos de eso. Cuando un miembro de la familia está enfermo, toda la familia duele, pero se une. ¿Verdad que sí, hermano? Cuando un hijo está descarriado o una hija está descarriada, causa dolor, causa tristeza, pero los que están ahí en el hogar se unen, amados hermanos. Y eso es que, amados hermanos, muchas veces la oportunidad de Dios para establecer y fortalecer principios que posiblemente se han perdido. Dice amén, amado hermano. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Ahora, otra cosa importante, amados hermanos, es la experiencia de David. Nos enseña que aún en nuestra amargura y en nuestra prueba, nosotros podemos ser bendición para otros. Que aún en la amargura, en la prueba y la tribulación, nosotros aún así podemos ser usados por Dios para levantar la mano de aquel que está caído. Y esta es una batalla común en todos nosotros. Muchas veces, ¿cuántas veces nosotros nos hemos dicho en nuestro corazón: ¿cómo yo voy a poder ayudar, un ejemplo, a Jennifer si yo estoy pasando, mi vida está mal? ¿No lo han pensado ustedes? ¿Cómo yo voy a poder extender mi ayuda a la hermana Sandra Río si yo estoy peor que ella? Muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad que sí? Nos sentimos, amados hermanos, muchas veces insuficientes. Pero escúcheme, cuando Dios pone gracia en el corazón y Dios tiene un plan y un propósito en nuestra vida, nosotros podemos, aún en nuestra amargura, aún en nuestro dolor, aún en nuestras circunstancias, extender la mano y ayudar a otro en las áreas donde a lo mejor nosotros estamos sufriendo peor. ¿Por qué razón? Porque se trata del trato individual de Dios con cada persona y la gracia que Dios extiende en momentos determinados. De manera que no han pasado ustedes situaciones donde usted se siente mal espiritualmente, tiene luchas y conflictos y ese día le toca dirigir. ¿Le ha sucedido? ¿No han pasado momentos en su vida personal, amados hermanos, que usted está triste, afligido, amargado, no se siente que no puede y ese día le toca predicar?
¿Por qué razón, amados hermanos? Esto es una realidad. Porque no se trata de la persona que está ahí, sino lo que Dios ha puesto en la vida de la persona. Todo lo que tú haces por alguien no se trata de la capacidad tuya de poder levantar a alguien, sino del don, el llamado que Dios hace a tu vida y la gracia y el poder manifestado en tu vida a través de qué, amados hermanos, de lo que Dios hace en tu vida. Por eso, amados hermanos, yo siempre digo, mire, ¿sabe qué? Hay momentos que no quisiera predicar, pero en su gracia Dios me permite hacerlo. Hay momentos en que, amén, me piden consejo en áreas donde yo no puedo darlo. ¿Le ha sucedido a alguien, amados hermanos? Hermano, ¿qué usted cree sobre esto y esto? Y yo sé que en esta área de mi vida a lo mejor yo he cometido errores. A lo mejor yo he fracasado en algunas de esas áreas. Pero yo entiendo que la palabra de Dios es mayor y más grande que mis victorias y mis fracasos, mis luchas y mis batallas, mis habilidades o mis dones. La palabra de Dios es mucho mayor, amados hermanos. Y aleluya, cuando usted está enfermo y usted predica de la sanidad, no es porque tú no estés pasando por una circunstancia, es porque tú conoces al Dios que sana, aunque tú no estés sano. Y tú puedes anunciar, tú puedes predicar, tú puedes proclamar la gracia y la misericordia de Dios extendido a otro, aunque todavía tú estás pasando por las luchas y batallas. Gloria a Dios. Uno de los evangelistas más grandes que tuvo México, yo no sé si aquí los hermanos lo conocen, es el evangelista Roberto Fierro. ¿Alguien lo conoce? Amén. El evangelista Roberto Fierro. Este hombre, amados hermanos, era un evangelista que Dios usó poderosamente, grandemente, amados hermanos, a este evangelista. Pero un día quedó enfermo y quedó totalmente paralítico, pero en su silla de ruedas. Él iba a las campañas y predicaba, y mientras él predicaba y oraba por los enfermos, muchas personas eran sanadas mientras él se regresaba a su casa con una silla de ruedas. ¿Por qué razón? Porque tenemos ¿cómo dice? Porque tenemos, ay Padre, este tesoro, gracias hermana Río, en vasos de barro, para que la excelencia del poder le corresponda no a usted, sino al Dios, amados hermanos, que lo ha llenado de su palabra, de su poder y su gracia. Entonces, mi consejo para usted, amado hermano, no sirva a Dios basado en cómo tú te sientes. ¿Por qué? Porque un día te sientes aquí, pero Dios te quiere usar acá. Un día te sientes mal, pero Dios quiere ministrar a otro a través de lo que Dios ha puesto en tu vida. Entonces la prueba nos enseña que a través de lo que Dios hace en nuestra vida, Dios puede ministrar a otro mientras usted está durmiendo. Dios puede bendecir a otro mientras tú estás pasando por luchas y dificultades. Amados hermanos, y esto es importante porque el apóstol Pablo lo declara un día. Dice, 3 veces yo he orado a Dios para que este agente enviado por Satanás que me abofetea sea librado de mí. Y Dios le dice, bástate mi gracia, amigo. Amén, sostente en mi gracia. Y Dios siguió usando a Pablo aún con la condición que él tenía. Y en el caso de Pablo, Dios le dijo, no te lo voy a sacar, pero yo soy un Dios de gracia. No te voy a quitar el azote, vas a seguir pasando por las circunstancias, pero sea la gracia puesta en ti lo que te ayude a caminar este camino. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Ahora, miren esto. Esta situación de David, amados hermanos, causó que muchos de los afligidos se juntaran con él. Que muchos de los endeudados, dice ahí el texto, muchos de los endeudados se apegaran a David. ¿Por qué razón? Porque estos endeudados estaban subyugados por un gobierno injusto, que era el gobierno de Saúl. Un gobierno injusto. Y cuando ellos conocieron la gracia y el llamado que Dios había puesto en la vida de David, ellos se acercaron a David con el propósito de seguirle. De manera que David tenía un buen comité de líderes. Eran todos criminales. La mayoría estaban endeudados con el gobierno. Ellos eran prófugos de la justicia, que estaban amargados en espíritu. Y dice la Biblia que ellos que David fue hecho jefe de ellos.
Imagínense que a mí me pregunten, ¿usted es pastor? Sí, yo soy pastor. ¿De una iglesia? Sí, de una iglesia. ¿Y cómo son sus miembros? Pues todos están amargados, todos están endeudados y afligidos de espíritu. Amén. Y eso es un buen testimonio. Eso es un buen testimonio. Porque si amargados, endeudados y afligidos en el espíritu, todavía la gracia de Dios es una realidad en la vida de ellos. Entonces, eso no habla de los componentes del grupo, sino del Dios que cuida y guarda al remanente. Amén. La gracia y misericordia de un Dios que nos sostiene a pesar de las luchas, dificultades y circunstancias que hay en nuestra vida. Dice amén a alguien, amado hermano. Ahora, comenzó un grupito pequeño. Luego en el capítulo 22 llegó a 400. Para el capítulo 27 ya habían 600 personas. Todos amargados, todos en aflicción de espíritu, que reconocieron que a David había que seguirlo. ¿Por qué razón? Porque aún en tus peores pruebas, Dios te puede usar. Dígame a alguien, amado hermano. Aún en las peores circunstancias de su vida, Dios te puede usar para la gloria y honra de su nombre. Ahora, aún en la aflicción, David no dejó de cumplir el gran mandamiento. Miren esto, aún en la aflicción de David no dejó cumplir el gran mandamiento. Ahora, voy a hablar del mandamiento ya mismo, pero David tenía muchas razones para vivir con raíz de amargura contra sus propios padres. Tenía razones. Su padre no lo valoró. Sus hermanos lo rechazaron. Amén. David fue producto, amados hermanos, de un hogar disfuncional. Y si pudiéramos mirarlo desde la perspectiva humana, hubieran razones por las cuales David pudiera rechazar a sus padres. Amados hermanos, pero mire esto, amados hermanos, porque esto es importante que nosotros lo entendamos. ¿Cuántas veces nosotros, amados hermanos, somos producto, amados hermanos, de un hogar disfuncional? Que recibimos maltrato de nuestra familia, maltrato aún de nuestros padres. Mas sin embargo, amados hermanos, a Dios, a nosotros, nos ha restaurado, nos ha levantado, nos ha perdonado, nos ha sanado. Y ahora, amados hermanos, vemos a David, que cuando tenía razón suficiente para rechazar a sus padres, dice la Biblia, que ahora David estaba en medio de la lucha y en medio del dolor, preocupándose por sus padres. Preocupándose por sus padres. Mírenme bien, jóvenes. Nuestros padres no son perfectos, pero son nuestros padres. Dice amén, amado hermano. Nuestros padres no son perfectos, pero son nuestros padres. Son los autores, como por designio divino, de nuestra vida. Amén. Muchos de nosotros nos criamos, amados hermanos, de una forma disfuncional, con amargura de corazón, con resentimiento en el corazón. Pero escúcheme, el mandamiento de Dios es: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer, dice la Biblia, el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien en la vida que Jehová tu Dios te da. Nótese que hay 10 mandamientos. A esos 10 mandamientos, a 2 de ellos se le añadió una cláusula. ¿Qué? Una cláusula. Uno de los mandamientos es: no tomarás el nombre de Dios en vano. Ahí eso tiene una cláusula, porque el que tal haga no va a recibir misericordia de Dios. Ouch, ¿verdad? Ese es ese mandamiento, una cláusula. Pero el otro mandamiento con una cláusula, amados hermanos, es: honra a tu padre y a tu madre. Ahora, mírenme bien, amados hermanos. Nosotros le enseñamos ese texto en la clase de párvulos a los niños. A los niños. Pero ese texto no es necesariamente enfocado a los niños. ¿Por qué razón? Porque aquí los niños, amados hermanos, por naturaleza, aquellos que tienen padres firmes, ¿verdad?, le hacen caso a papi y a mami.
Últimamente, aunque el niño grite, patalee, amén, si no puede salir para afuera, no va a salir para afuera, period. ¿Verdad que sí? Pero ese mandamiento no se escribió para niños, sino se escribió para nosotros los adultos. ¿Por qué razón? Porque cuando más me necesitan nuestros padres es en esta etapa de nuestra vida. Es en esta etapa de nuestra vida que nosotros entonces tenemos la oportunidad de honrar a nuestros padres como Dios lo indica. Amén. Y escúcheme, las raíces de amargura, la aflicción y el dolor, la tristeza, amados hermanos, no es una excusa para no hacerlo. David, amados hermanos, en el peor momento de su vida, amados hermanos, él pensó en sus padres y él le pide al rey Moab y le dice, mira, deja que mis padres se queden aquí hasta yo saber qué Dios va a hacer conmigo. Pero él, aun cuando fue víctima y producto de un hogar disfuncional, tuvo la capacidad, por la gracia divina de Dios, en medio de la prueba, de poder cuidar a sus padres en los momentos difíciles de su vida. ¿Cuántos adoran a Dios en esta tarde, amado hermano? Esto es importante. Ahora, ¿hay un mayor ejemplo que David por ahí? ¿Alguien sabe? ¿Quién nos dio un mayor ejemplo? ¿Ah? Cristo en la cruz del Calvario, cuando se ocupó de su madre. Dice, amén, amados hermanos, yo le doy gracias a Dios cuando veo personas, hombres adultos, amén, mujeres adultas que saben cuidar de sus padres, que se prestan atención de sus padres. ¿Por qué razón? Porque su padre, amado joven, dio toda su vida por ti, aunque posiblemente incorrectamente, no conociendo, no sabiendo, no con mucha madurez, pero últimamente Dios, amados hermanos, usó a sus padres para darle vida. Y escúcheme, aún cuando recibimos en lugar de bendición heridas de nuestros padres, gloria a Dios por Jesucristo, que por su gracia Él nos ha lavado, Él nos ha limpiado, Él nos ha sanado, Él nos ha restaurado y ahora podemos nosotros ser ministros de nuestros padres, sea cual sea nuestro pasado. Dice amén alguien, amado hermano. Dice amén alguien, amado hermano. Y esto sucedió mientras David estaba pasando por graves pruebas en su vida. Ahora, me quedan 7 minutos y medio. David nos enseña que en su prueba es posible perdonar a aquellos que son el instrumento de su aflicción. Que es posible perdonar a aquellos que son instrumento de su aflicción. ¿De qué estamos hablando, amados hermanos, en esta noche? Estamos hablando de Saúl. ¿Quién era el que estaba causándole la aflicción y el dolor a David? Era el rey Saúl. Y en 2 ocasiones posterior al a Samuel 22, dice la Biblia que David entró a la misma cueva donde Saúl estaba descansando y durmiendo. Y David fue atraído a la idea de terminar con su problema. Inclusive fue instigado por los que estaban ahí. Uno le dijo en una ocasión, mira, Dios ha entregado en tus manos a Saúl. Esta es ahora la clave para tú terminar con el problema. Pero David dice algo sumamente importante. Él dice, líbreme Jehová de yo poner la mano sobre su ungido. Y dice la Biblia que en lugar de David hacerle daño a Saúl, dice que cortó una tela del manto de Saúl y se la llevó. Y un día cuando se encuentra con Saúl, David le dice, mira, te pude haber matado, pero yo honro y reconozco quién tú eres. Ahora, miren esto, amado hermano. Miren esto. En el caso de David y Saúl, no era así. Pero perdonar es tan importante. ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque tú puedes estar perdonando al próximo pastor. Tú puedes estar perdonando al próximo cantante del evangelio. Tú puedes estar perdonando, amados hermanos,
a la próxima persona que aunque no te parezca, Dios puede usar. ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque la Biblia dice que de lo más vil y despreciado Dios escogió para avergonzar a los sabios. Y muchas veces nosotros tenemos contención y enemistad y no podemos perdonar a personas a quien Dios quiere levantar, Dios quiere restaurar y Dios quiere usar. Dice amén, amado hermano. Esto es una importante realidad. Amén. ¿Cuántos acá tienen enemigos? ¿Verdad? No deberíamos, pero a alguien, mira, amado hermano, por más espiritual que usted sea, míreme bien, a alguien a ti no te cae muy bien. Por más espiritual que tú seas. Y usted no lo disimula muy bien. ¿Cómo está, hermano? Dios le bendiga. Yes, I wish me gustaría que tu cabeza estuviera en el piso. ¿Verdad? Nosotros disimulamos muy bien, pero a alguien no te cae muy bien. A alguien a ti no te parece que Dios lo debe levantar. A alguien tú piensas, mira, este hombre es bueno, este hombre Dios lo puede usar, pero este nunca va a hacer nada. A mí esa es la opinión de nosotros respecto al hombre. Por eso todos nosotros, incluyendo el hermano Ríos, tenemos que estar sometidos a la gracia y la presencia de Dios para que arranque de nosotros la arrogancia y el prejuicio que causa que nosotros pensemos que Dios puede usar a este, pero a este no, porque a nosotros no nos corresponde. ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque Dios levanta, Dios usa, Dios restaura, Dios regenera y Dios convierte al que Él quiere, aunque sea tu enemigo. Si no, pregúntele a la primera iglesia que fue levantada respecto a qué pensaban ellos de Saulo de Tarso. ¿Se acuerdan cuando Tarso, la iglesia oraba, hacía oración sin cesar, estaban siendo perseguidos? Pero ¿se imagina usted el tipo de oración que hacía la iglesia del libro de los Hechos acerca de Saulo? ¿Se imagina usted el tipo de oración que ellos hacían? Señor, mira este hijo del diablo que nos está persiguiendo, Padre. Tu palabra dice que tú eres Jehová Sidkenu, nuestra justicia. Y yo te pido, Señor, que este hijo del diablo aprenda y conozca que tú eres el Dios santo y que contigo no se juega. Y Señor, yo te pido que tú pongas a ese enemigo Saulo debajo de la planta de nuestro pie y tú lo reprendas. Pero por otro lado, dice la Biblia, y le plujo y le plació a Dios salvar a Pablo. En otras palabras, mientras la iglesia toda estaba enojada, orando para que Dios censuraba a Pablo, por un lado estaba Cristo bien excitado, loco por el día en que Pablo iba a ser cambiado y transformado, porque Dios tenía un propósito con la persona a quien en ese momento la iglesia estaba rechazando. Dice amén, amado hermano. Truth. Y cuando Dios le dice a Ananías, mire, la calle tal, en la dirección tal, en la 8106, Trophy Place, ahí está Saulo, ve que llora por él. Ananías dijo, no, Señor, manda otro. Manda otro. Amén. Jonás fue enviado a ministrar y a restaurar a una nación que había hostigado por muchos años al pueblo de Israel. Y mire el pretexto de Jonás, yo no quiero ir. Mira el pretexto de Jonás, yo no quiero ir. Es rarísimo, porque yo te conozco. Es Jesús está hablando con Dios y diciéndole, yo te conozco, tú eres un Dios de amor. Y si yo le predico, ellos se van a convertir. Y si ellos se convierten, entonces tú no vas a poder tomar venganza porque ellos se restauraron. O sea que Jonás dice, yo no puedo ir porque tú eres un Dios de amor. Y muchas veces nosotros, amados hermanos, en cuanto a nuestras relaciones humanas, no queremos levantar, no queremos interceder por otra persona porque sabemos que Dios lo puede levantar y puede restaurarlo. Pero cuando nosotros pasamos por prueba, aprendemos ese grande valor. ¿Cuánto dicen amén, amado hermano? Ahora, continúo. Mire esto. Mire esto, amado hermano. Mateo 5:43. Nótese, en el Antiguo Testamento y en los tiempos de Cristo, lo que regía era la tradición. La tradición, no necesariamente la ley. Mírenme bien. Ellos se amparaban bajo la ley,
para añadir a la ley ciertas tradiciones que no eran parte de la ley. Pero el pueblo de Israel, los fariseos, añadieron la ley. Por eso, Cristo es bien cuidadoso. Cuando Cristo citaba la ley, dice, la ley dice. Pero cuando Cristo citaba la tradición, Él decía, oísteis que fue dicho. Para hacer la distinción. Oísteis que fue dicho. En Mateo 5:43, Cristo dice, hablando de la tradición, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa era la tradición. Pero dice Cristo, pero yo, que soy mayor que la tradición y soy mayor que la ley, dice, pero yo digo, amar a vuestros enemigos. Y después dice, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? En otras palabras, Cristo está diciendo, mira, tú quieres entender la gracia y quieres experimentar la gracia. Dar por gracia lo que por gracia has recibido. Mira, amado hermano, yo le sugiero y con mucho denuedo, yo le digo esto. Cuando usted ore mañana o esta noche antes de acostarse, piense en la persona que usted no pasa. O las personas que usted no pasa. O el grupo, la lista. Aquí no hay. ¿Verdad? Piensa en estas personas y empieza a orar por ellos. Dice el Señor, sálvalos. Úsame para bendecirlos. Úsame para ayudarles. ¿Por qué razón? Porque ahí, amados hermanos, usted está siendo ejemplo de la gracia que contigo ha sido manifestada. Dígame alguien. Amén. Si yo fui producto de la gracia y soy objeto de la gracia, porque yo no me merecía que Dios tuviera misericordia de mí, entonces yo tengo que hacer con los demás lo que Dios ha hecho conmigo. Dice amén, amado hermano. Ahora, recuerde esto para terminar. Las pruebas que Dios permite causan, miren esto, que entremos profundamente en una reflexión acerca de nuestras propias vidas. Escúcheme, las pruebas que Dios permite en nuestra vida causa que entremos en una profunda reflexión acerca de nuestras propias vidas y de las pruebas que Dios, que es un Dios justo, permite con el propósito de enseñarnos y enderezarnos en las áreas donde justamente no somos justos. ¿Amén? Porque eso, la prueba sirve para valorizar aquellas cosas que nosotros no valorizamos. Dice amén, amado hermano. Las pruebas sirven para nosotros no dar por sentado lo que nosotros damos por sentado. La prueba nos permite valorar, amados hermanos, las bondades y bendiciones de Dios. Amén. Usted quiere, amado hermano, ver, amados hermanos, cómo las pruebas, amén, cambian y traen justicia al corazón. Vaya a un hospital de una persona que esté en el hospital por 3 meses y pregúntele si desea ir a la iglesia, si desea ir al culto esa noche. Va a decir, claro que sí, eso es lo más que mi alma desea. ¿Por qué? Porque en la prueba muchas veces viene la reflexión y entendemos y valoramos la bondad de Dios y lo que antes dábamos por sentado. Dice amén, amado hermano. Interesantemente, dice en la lectura que hemos leído, que David estaba en la cueva de Adulam. En la cueva de Adulam. ¿Y qué significa la palabra Adulam? La palabra Adulam significa el lugar apretado de la justicia. Porque es a través del aprieto que nosotros aprendemos justicia. Dice amén, amado hermano. Es ahí donde aprendemos los valores. Me guiarás por senda de justicia. Y después, ¿qué dice? Por amor a su nombre. Porque cuando estamos en circunstancias difíciles que nos aprietan, eso nos ayuda a reflexionar sobre la justicia y la bondad de un Dios que es justo.
Y las pruebas sirven para eso. Y la cueva de Adulam era, amados hermanos, justicia permitida por Dios para enseñarle a David grandes lecciones. Ahora, noten esto. Es importante que usted aprenda de la prueba, pero que no viva en el círculo de la constante acusación por la lección que usted aprendió, porque eso se puede tornar, amados hermanos, en algo peligroso. En otras palabras, si Dios a través de la prueba trajo convicción a mi vida, y esa convicción, amados hermanos, me llevó a entender ciertos valores acerca de la vida y acerca de Dios, esa es la oportunidad para yo enmendar mis actos. Pero cuando yo no enmiendo mis actos, esa reflexión entonces se torna ahora en una aflicción y una tortura. ¿Por qué razón? Porque el peor problema que pueda haber en mi corazón es que yo tengo una convicción profunda del pecado que me cause dolor, pero no enmiende mis actos. Dice amén alguien, amados hermanos. Entonces, cuando Dios a través de las pruebas nos enseña ciertos valores, es para que nosotros aprendamos esos valores, los adoptemos y salgamos, amados hermanos, a una victoria en esa área de nuestra vida. Y salgamos de la culpabilidad, pero hagamos lo correcto. Dice amén, amados hermanos. Pero ¿qué sucedió con David? David se quedó en la cueva. Como hay muchos creyentes que saben que tienen problemas, pero todavía están ahí. Como hay muchos creyentes que saben que tienen problemas, amados hermanos, en su relación con su familia, pero no hacen cambios. Que saben, amados hermanos, que están pasando por ciertas luchas provocadas por ciertas acciones que trajo consigo una consecuencia, pero no hacen nada para cambiarlo. Y en el proceso se sienten mal, pero no salen de ahí. Dice amén alguien, amado hermano. Estoy siendo claro. No salen de ese círculo. Amén. Si tú sabes que a través de la prueba Dios te ha hablado, entonces, amado hermano, responda a lo que has aprendido. Responde a lo que Dios te ha dicho. ¿Por qué razón? Porque si te quedas ahí, entonces se torna ahora en una amargura que no produce buenos frutos. En una amargura que no produce buenos frutos. Y ahora, mire lo que dice, amado hermano. Dios usa al profeta Gad, al vidente Gad, y le dice a David: sal de la cueva de Adulam. Y después le dice: y vete a Judá, a la tierra de Judá. Interesante, Adulam significa lugar aprieto de justicia, pero Judá significa, amén, Judá significa que Él sea alabado, Él, Elohim, Dios, que Dios sea alabado. En otras palabras, amados hermanos, cuando Dios permite circunstancias en nuestra vida que nos meten en una cueva, luego de que hayamos aprendido la justicia de Dios y enmendamos nuestros actos, esto va a resultar ahora en una expresión de alabanza y adoración, reconocimiento que lo que Dios permitió en nuestra vida fue para enseñarnos una gran lección y para la gloria y honra de su nombre. De manera, escúcheme, que hoy usted alaba a Dios por las circunstancias pasadas donde usted estaba en prueba y Dios hizo justicia. Dios te sacó, amén, y hoy usted disfruta la libertad y la presencia de Dios. Dice, amén, amado hermano, ¿por qué razón? Porque la prueba produce paciencia. El dolor y la aflicción, luego que hayamos aprendido, produce en nosotros un regocijo que no necesariamente cambia las circunstancias, pero nos cambia a nosotros. Gloria a Dios. El profeta Gad le dice: sal de la cueva de Adulam. Sal del aprieto, de esa justicia. Ya aprendiste, ya entiendes. Pero ahora vete a Judá, ahora alábame y adórame. Ahora, esto es como se presenta este mensaje en otros lugares. Estás en la cueva, pero alaba a Dios, porque si alabas a Dios, Dios te saca de ahí y te pone en victoria.
Lo único de esa aseveración es que la vida de David, eso no se cumplió. ¿Ok? Él estaba en la cueva de Adulam, y el profeta Gad le dice: sal de ahí y vete a Judá. Entonces David obedeció y fue a Judá, amén, el lugar de adoración y alabanza a Dios, mientras que su circunstancia no cambió. Dice amén alguien, amado hermano. Su circunstancia no cambió. ¿Por qué? Porque esto fue a mitad del periodo de la prueba de David. Después de Adulam, cuando él se dirigió a Judá, su crisis, su problema, su prueba se intensificó. Se intensificó, no mejoró, pero su corazón fue transformado y fue cambiado. Y esto es lo importante, amados hermanos, de no quedarnos en la cueva. Es posible que la circunstancia de tu vida no cambie, que los problemas estén ahí, que la enfermedad todavía esté ahí, que la prueba todavía esté ahí. Pero es posible salir, amados hermanos, de la cueva de Adulam y ir a un ámbito de adoración y reconocimiento y alabanza a Dios, que trae fortaleza, vida, restauración al alma, aunque las circunstancias no cambien. Porque le tengo esta noticia: algunas de sus circunstancias no van a cambiar, pero sí puede cambiar tu corazón, sí puede cambiar tu alma. Dice el salmista: alabaré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza esté de continuo en mi boca. Amén. Yo veo personas, amén, aquí que todavía están pasando por lucha. La hermana Raquel, amén, todavía está pasando por lucha. Pero yo soy un fiel testigo de que esta hermana salió de Adulam y ella está ahora en Judá. ¿Por qué? Porque aunque su circunstancia no ha cambiado, su alabanza ha cambiado, su adoración a Dios ha cambiado. Hay personas aquí que todavía están enfermos, que sus hijos todavía están descarriados, que tienen problemas y circunstancias que los rodean y no lo van a poder cambiar. Pero es posible, aunque las circunstancias no cambien, que el corazón sea transformado y el corazón sea, amados hermanos, restaurado para alabanza y gloria del nombre del Señor. Porque últimamente, sea que vivamos o sea que moramos, nosotros somos ¿de quién? Somos de nuestro Señor Jesucristo. Y amén, la alabanza salida y extraída de un corazón con pruebas es una alabanza, amados hermanos, que Dios ve como un reconocimiento de su gracia, de su poder, de su soberanía y fidelidad. Porque ¿sabe qué, amado hermano? Usted sabe, aun cuando su prueba y su circunstancia no ha cambiado, usted ha llegado a la conclusión de que Él permanece fiel. ¿Alguien dice eso conmigo? Él permanece fiel. Pongámonos de pie en esta noche, amado hermano. Algunas circunstancias no van a cambiar, pero Dios te dice en esta tarde: sal de Adulam. Ya aprendiste, ya valoras, ya reconociste, ya sabes. A través de la prueba yo te enseñé, yo te conduje, yo te hice entender. Pero ahora sal de Adulam, sal de esa cueva y ve a Judá. Alaba a Dios. Alaba a Dios, adora su nombre, amados hermanos. Y cuando lo digo, no lo digo en términos del cuerpo físico y la boca. Adora y alaba a Dios con tu vida. Aunque falte vacas en los corrales y el fruto no de mantenimiento, y falte el fruto del olivo, y la higuera ya no dé su fruto, y la uva ya no dé su vid, dice el salmista: con todo yo voy a Judá. Con todo, yo me alegraré en Jehová e invocaré al Dios de mi salvación. Gloria. Siempre he dicho esto: Dios está más interesado en tu alma que en tu bienestar físico. Y como Él es un Dios que te ama y Él es bueno y su misericordia es para siempre, la prioridad de Dios no es los bienes que te rodean aquí, sino rodearte de gracia y misericordia perdurable, justicia perdurable en sus manos.
Porque Dios está interesado más en mi alma que en mi casa, que en mi vehículo, que el dinero. Dios está interesado en mi alma. Y amado hermano, Dios quiere que a través de la lucha y dificultad que tú estás pasando, primero que tú aprendas a perdonar, que tú sepas que tú eres ministro con prueba o sin prueba. Con prueba o sin prueba. Que tú eres ministro de Dios. Tú eres siervo de Dios para el bienestar de otros. Y aún aquellos, amados hermanos, a quien nosotros no creemos que la gracia de Dios puede ser extendida a ellos, Dios te quiere usar a ti para que la gracia de Él sea manifiesta aún en aquellos que todavía usted no puede digerir ni aceptar, porque Dios es un Dios de misericordia. Recuerde, Dios te aceptó a ti sin tú merecerlo, sin tú merecerlo, sin tú ganártelo. Dios tuvo misericordia de ti. Amén. Dios quiere fortalecer las familias, y muchas veces las luchas y pruebas que vienen a la familia sirven para unificar. Busque, amado hermano, busque, amada hermana, amado joven, la unidad familiar, porque es ahí, amado hermano, donde Dios bendice el hogar. Amén. Yo le voy a pedir, amado hermano, si hubiera alguien en esta noche que necesita una oración, que está pasando por alguna lucha y prueba y no sabe ni entiende por qué Dios ha permitido lo que ha permitido en su vida, amado hermano, Dios te dice en esta noche: mira, yo soy un Dios bueno, yo restauro, yo levanto. A través de esta prueba vas a recibir y entender mi gracia, entender mi amor, entender mi bondad y entender que yo soy un Dios santo, y esta prueba sirve para santificarte. Pero Dios dice: confía en mí, confía en mí, porque Dios es un Dios bueno. Amén. Yo le voy a pedir que ahí mismo sentadito donde usted está, usted levante su mano y usted vaya a la presencia de Dios, amado hermano. Vaya a la presencia de Dios en esta tarde. Y diga: Señor, no entiendo por lo que estoy pasando, las cosas que tú has permitido. ¿Verdad? Usted tendrá algunas preguntas. No entiendo, Señor, pero sí entiendo que algo tú me quieres enseñar. Ayúdame a ver, Dios mío, más allá de mis circunstancias y entender el plan y el propósito tuyo. David expresó: oye, oh Dios, mi oración, a mi clamor atiende. Dice: desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Pero luego David dice: llévame a una roca que es más alta que yo. O sea, desde la esfera donde yo estoy no puedo ver. No puedo ver, Señor, no entiendo, Señor. Pero si tú me llevas a una roca más alta que yo, tú me ayudas a entender tu plan y el propósito. Entonces yo puedo caminar por el camino de justicia que tú quieres que yo camine. Amén. Oremos en esta preciosa noche. Señor amado, delante de ti estamos. Levante su manita, amado hermano, y entréguese al Dios Todopoderoso. Delante de ti estamos en esta preciosa tarde, Señor. Pido por la vida de cada hermano, Señor. Solo tú sabes la prueba interior, Dios mío, lo que está pasando en su interior, la lucha, la batalla que mis hermanos pudieran estar pasando en estos tiempos, en esta temporada, Señor amado. Pero que tu gracia, tu misericordia, tu bondad, Dios mío, se haga una realidad en la vida de cada hermano, Dios mío, y que podamos, a través de lo que tú permites, aprender y entender lo que tú deseas para nosotros, lo que tú deseas para mi vida, lo que tú deseas para mis hijos, para mi familia, Señor amado. Ayúdame, Señor, a poder aprender. Y te pido, Señor, que en mis labios siempre haya, en cualquier circunstancia y en cualquier situación, una alabanza y una adoración para ti. Señor, en esta noche yo salgo de Adulam, salgo de la cueva, Dios mío. He aprendido ciertas cosas, Señor, pero ahora ayúdame a vivir una vida que te adore y te alabe y reconozca tu gracia, tu misericordia, tu bondad, tu poder, tu soberanía, y que yo pueda, Dios mío, vivir para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Cantamos este canto, amado hermano. Gloria a Dios. Cantemos juntos, amado hermano. Gloria a Dios. En ti confiaré. Tu promesa sigue.